Encaja perfectamente en mi mano. ¡Qué agradable es esto! La mayoría de las chicas en la Europa medieval elegían el destino de monjas. Si hubieran sabido lo que les esperaba allí, como atender a una multitud de visitantes alegres de la aldea, por ejemplo, muchas habrían rechazado tal servicio al Señor. Las jóvenes de la Edad Media huían a los monasterios porque no podían casarse, y sin matrimonio era imposible heredar propiedades. ¿Cómo asegurarse una vida? La única salida era el monasterio. No es ningún secreto que sobrevivir en la Edad Media era difícil. Epidemias, guerras y falta de techo empujaban a muchas jóvenes inocentes a los monasterios. Por cierto, se cree que solo se admitían vírgenes en el monasterio y que incluso se organizaban pruebas especiales para comprobarlo. Claro, esto no era así. El nivel de desarrollo de la medicina era tan bajo que esto era difícil de comprobar, y nadie prestaba atención a esos detalles. Sin embargo, al ingresar en el monasterio, se esperaba que llevaran una vida decente y definitivamente no organizar reuniones masivas con hombres, si me entiendes. A las monjas se les llamaba novias de Cristo. En ellas ardían pasiones y no les resultaba fácil superar las tentaciones de su cuerpo físico. Para ello, el día estaba estructurado de tal manera que evitar pensamientos indebidos, tanto en las jóvenes como en las no tan jóvenes. El día de una monja comenzaba temprano en la mañana, con oraciones. La mayoría de las tareas domésticas recaían sobre ellas, atendiendo a una multitud de personas todos los días. Al llegar la noche, estaban agotadas y solo querían dormir. ¿Por qué crees que las monjas llevan esa ropa? ¿No podrían ponerse algo más cómodo? Están casi completamente cubiertas, y el hábito pesa bastante. Esto se hacía para protegerlas a ellas y a los sacerdotes de pensamientos pecaminosos durante los periodos de abstinencia. La abstinencia era de por vida. A veces, el llamado de la naturaleza era tan fuerte que tomaban medidas extremas, como verterse agua fría en pleno invierno para calmarse. Estas abluciones podían provocar neumonía, especialmente en chicas no acostumbradas a ello. A pesar de estas estrictas reglas, no todos los monasterios y monjas cumplían el voto de castidad. En algunos lugares se mantenían muy vivos los deseos terrenales y hasta se llevaban a cabo. Las autoridades eclesiásticas reconocían que una monja no resistiría ante una oportunidad con un lugareño. Esa monja merecía indulgencia, pues todos son pecadores. A partir del siglo X, cuando las prohibiciones eclesiásticas eran más estrictas, especialmente para las mujeres, en el monasterio inglés de Lilleshall ocurrían actos bastante picantes que no encajaban en el extenso listado de restricciones. Durante 200 años en ese monasterio hubo casos de monjas que no respetaban los ayunos religiosos, pero eso era lo de menos. A menudo se formaban colas de aldeanos en el monasterio. Muchos estaban borrachos, pero eso no importaba, y atendían a todos. Lo principal era pagar. El precio de la charla con una monja dependía de lo atractiva que fuera la novia de Jesús. En principio, nada ha cambiado hoy en día. Si el visitante era realmente rico, prefería hablar con una novicia. Por lo general, eran chicas recién llegadas que inicialmente estaban en estado de shock y no querían atender a extraños. Con el tiempo aceptaban, y la primera charla se pagaba mucho más que las siguientes. Las monjas experimentadas, a menudo de gran tamaño, atendían a los aldeanos por poco dinero. Curiosamente, los aldeanos preferían a estas debido a su pobreza. El vino corría y las canciones se escuchaban hasta el amanecer desde las paredes del monasterio. Con estas visitas, los apetitos de las monjas crecían, y cuando ya no había suficientes aldeanos, recurrían a viajeros que paraban en el monasterio. A estos se les cobraba por pasar la noche, y algunos simplemente les quitaban parte de sus pertenencias. Después de todo, no eran aldeanos que pudieran regresar con horcas en una multitud. Por lo general, quien controlaba todo era la abadesa. Incluso se fomentaba la dureza. Una monja podía castigar físicamente o restringir la libertad, encerrándola en su celda. Hay quienes creen
basándose en registros de muertes sospechosamente frecuentes de chicas jóvenes en monasterios, que en realidad se las sometía a trabajos forzados, y en los libros se registraba la causa de la muerte. Se elegían jóvenes a propósito, pues los hombres ricos preferían comunicarse con ellas. Podían nacer niños con el tiempo que vivían en los monasterios. Los rumores llegaban a las autoridades, pero todos los intentos de control eran inútiles. Incluso colocando guardias en los muros del monasterio, o en ocasiones, encerrando en las paredes a abadesas especialmente problemáticas. Todo esto no detuvo los eventos dentro del monasterio. Es un hecho que muchos monasterios vendían a chicas hermosas y castas como esclavas, las trasladaban al extranjero, y en los registros se anotaba la fecha y causa de muerte. En algunos lugares se mantenían a propósito para entretenimiento de hombres ricos. Las abadesas convivían abiertamente con sacerdotes, sin temor al castigo divino. Una abadesa incluso tuvo un hijo, que fue cuidado por todo el monasterio. La justificación era siempre la misma. Todos tienen derecho a un error, y Dios perdona al final si se confiesa. En la Europa medieval, tales eventos no eran raros en los monasterios. No solo los aldeanos visitaban a las monjas, los clérigos también disfrutaban de las visitas. Los hijos se multiplicaban y ya nadie prestaba atención. Cuando se desentierran esqueletos. ¿Por qué las diversiones del monasterio atraían tanto a los hombres? Las chicas en el monasterio se comportaban como querían, sin limitaciones. Normalmente, la vida de una monja está oculta, y por eso no teme el juicio. Sabían consolar, y al hablar con ellas, los hombres olvidaban a sus esposas, y querían regresar. Las autoridades eclesiásticas eran conscientes de que el comportamiento inapropiado de algunas monjas y clérigos socavaba la reputación de la Iglesia y ponía en duda sus fundamentos espirituales. A pesar de los intentos repetidos de corregir a los infractores mediante largas jornadas de oración, instrucciones severas y el aislamiento en celdas, cambiar la situación era imposible. Los castigos severos y el control constante tampoco daban resultados duraderos, y las infracciones volvían a ocurrir una y otra vez. En este círculo vicioso se hacía evidente que, quizás, si a los monjes y monjas se les permitiera formar familias, la vida en el monasterio sería más pacífica y estable, libre de situaciones como estas. Tal decisión podría crear un ambiente donde la armonía y la tranquilidad predominaran sobre las contradicciones, convirtiendo al monasterio en un lugar decente. Y es probable que esto no se repitiera. Suscríbete, dale me gusta y comenta lo que piensas. ¡Hasta pronto!